entremos en materia. El presidente López Obrador hoy cumplió la promesa de que la secretaria de Gobernación y el subsecretario en Derechos Humanos acudieran a informar sobre qué avances tienen en los casos que se han presentado, pero más allá, uno de los temas que también hemos planteado mucho nosotros es presos que no tienen sentencia. El problema es amplio y quiero, antes de que veamos cuál es la propuesta que presentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quiero puntualizar algunas cosas. Uno, creo que es una muy buena propuesta, creo que avanzamos en materia de justicia y que muchos presos que no tienen sentencia, justamente no tienen sentencia porque ellos han estado buscando o unos su libertad bajo la inocencia, probar que son inocentes, y otros porque simple y llanamente los tienen en una congeladora, ¿no? Los tienen sin sentencia en una congeladora. Es una manera bastante cruel de la justicia, de pues no tengo elementos para probar, pero pues no tengo elementos tampoco para decir que no, mejor pues ahí te dejo, cuando legalmente solamente podrían estar presos sin sentencia 2 años, ¿no? Teóricamente, entre que el proceso se alarga, se acorta, si esto se extiende, o sea, por muy extendido que sea el proceso, la prisión preventiva no debe de llegar a ser más de 10, o sea, no puede llegar a 10 años. Y con todo eso, hay prisiones preventivas que han llegado hasta los 16 años, como son los casos de Brenda Quevedo, de Israel Vallarta, Jacobo Tagle, vaya, son muchos los que están dentro de este esquema de presos sin sentencia, están en una congeladora. ¿Qué otras cosas ocurren dentro de esto? ¿Por qué llegamos a tener presos sin sentencia? Porque mucha gente no tiene dinero para defenderse y las defensorías públicas, la defensoría pública no tenía una vocación de verdad de defender al pueblo. Ahora la defensoría pública está comandada por uno de los hermanos de Irma Eréndira Sandoval, que ha sido acusado por Isabel Miranda de Wallace de perseguirla, ¿no? Que ahora es Neftalí Sandoval, el titular de esta de la Defensoría, quien se le ha ido encima a Isabel Miranda de Wallace y que es un tema de venganza y que es un asunto personal, cuando no es ni siquiera personal. La obligación de la Defensoría Pública es defender a los que quieren que se les defienda y que no tienen dinero para pagar un abogado. Es la obligación de los defensores públicos y es un derecho que se le tiene que otorgar a cualquier persona que esté bajo un proceso judicial. Todos tenemos derecho a una defensa justa, a una defensa digna, y eso apenas estamos viendo que está pasando. ¿Qué otra cosa ocurre con los defensores públicos? Que a veces no, más bien no a veces, son muchos casos para muy pocos defensores públicos. Entonces tienen una sobrecarga de casos los defensores públicos y, a ver, si estás hablando que tienes 16 años con un caso y lo tienes que defender, ¿cómo le haces? A eso sumémosle la penosa situación en la que estamos en materia de justicia, en donde la tortura ha sido un modus operandi de México. ¿Quiénes son los precursores de esta maldita tradición? Gutiérrez Barrios, que hasta escribió un libro con sus anécdotas, sus memorias, y la tortura que aplicaba Gutiérrez Barrios, tenían incluso hasta un doctor, el doctor Muerte, y este doctor Muerte era el doctor personal de Gutiérrez Barrios, que velaba porque no se muriera el torturado y aguantara vivo. Y que no se diera, y las torturas son justamente las que aplicaba Gutiérrez Barrios, eran tales para que no hubiera ningún tipo de señal de tortura. Y eran torturas bastante desagradables, que nada más me acuerdo cuando lo leí, dije, hasta se me retuerce el cuello. Y de Gutiérrez Barrios, ¿quién también fue precursor de esto? El Negro Durazo. El Negro Durazo, precursor también de las torturas, ambos precursores del famoso tehuacanazo, instaurado mexicano, casi con sello de origen, han sido los precursores de las detenciones en México para obligar a la gente a hablar. No estamos hablando de algo que ocurriera desde hace 5 o 6 años, no, hablamos de algo que ocurre desde hace décadas. La tortura y el manejo que tienen los policías a la hora de hacer detenciones ha sido a punta de torturas. ¿Quién llega a institucionalizar esta práctica o con quién nosotros de forma contemporánea buscamos identificar la institucionalización de la práctica? El ejemplo más cercano es Cárdenas Palomino, alguien que ha sido señalado en distintos medios de comunicación, recuerdo MX, en donde
hay testimonios de distintos ex policías o policías que trabajaron con Cárdenas Palomino que relatan cómo el señor disfrutaba torturar para aflojar la verdad, como así le llaman. Entonces, imagínense la población de presos que está adentro bajo tortura. Esto es mucho más grande incluso que de lo que nos podemos imaginar. No solamente es si están con o sin sentencia. ¿Cuántos de ellos tienen una sentencia, pero esa sentencia fue a través de una tortura? Antes de que se hiciera el cambio del sistema penal, ¿qué también pasaba? Pues te podías autoincriminar, podías decir, tu confesión era lo suficientemente necesario, tú solamente tenías que confesarte, y con esa confesión, asunto resuelto, te declaraban culpable y vámonos. Cambia el sistema penal y ahora ya no solamente es, y justo cambia por esto, porque había muchas personas que estaban diciendo que eran culpables y aceptaban todos los cargos, con tal de que las torturas pararan. ¿Qué ocurre? Bueno, pues implementan este nuevo sistema de justicia penal en donde no solamente porque tú te digas culpable, eres culpable, sino que la autoridad del Ministerio Público está obligado a investigar si eres o no culpable, si es cierto o no lo que tú estás diciendo. Entonces el Ministerio Público es el encargado y aquí vienen todos los problemas que ya conocemos, un Ministerio Público ineficiente, ministerios públicos que no tienen sueldos justos, que a veces no tienen las herramientas de trabajo y que tampoco tienen ganas de buscar la verdad. O sea, cuestiones personales, lo hemos platicado, lo hemos contado. Muchas veces nosotros tenemos que llevar las pruebas y es a veces o la víctima o el acusado quien tiene que comprobar su inocencia o comprobar el delito. Entonces, es el Ministerio Público el que se tendría que encargar de esto y lamentablemente no es así. Entonces, dimensionemos que esto es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, que es algo que se institucionalizó y que no solamente ocurre con delitos federales, sino que ocurre en una medida mucho más grande, como lo podremos ver, y más preocupante en los municipios, en los estados. ¿Y qué es lo que también pasa acá? Lo hemos también platicado. Lamentablemente hay policías que podrían haber torturado y cometido delitos y haber sido sancionados en un estado. Y su sanción simplemente van y se cambian de estado. Y van y buscan trabajo como policía estatal o policía municipal a otro lugar. Y se las dan. ¿Por qué? Porque lo que el municipio sabe de esta persona no lo tiene en una base de datos. No hay una base de datos homologada en donde se establezcan los antecedentes de cada uno de los policías que van y llegan y vienen, o que van con una carta de recomendación o no. Hay una corrupción tan grande dentro de este esquema que al final una persona o un policía o un ex policía federal que cometió delitos federales o que torturó a alguien o cometió una mala práctica, se va a un municipio, se convierte en policía en ese municipio y esa práctica la lleva al municipio. Entre la desesperación por conseguir nuevos elementos, porque nadie quiere ser policía en México, y entre la desesperación de el mejor hay que contratar y no me importa quién sea, necesitamos levantar los números sin revisar antecedentes y aunque los revises tampoco vas a encontrar mucho, encontramos un problema bastante grande que se ha enquistado en nuestra sociedad. Dicho eso, vamos a ver y escuchar cuál es la propuesta que plantea la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y posteriormente, ya en la versión resumida, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice muy puntualmente. Vamos a empezar con Olga Sánchez Cordero. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Vamos a darles cuenta de los 3 casos que ustedes nos han preguntado y en qué situación jurídica y procesal se encuentra cada uno de ellos. También vamos a dar cuenta de la población penitenciaria que no ha tenido una sentencia y que sigue privada de su libertad. Entonces, si quieren, empezamos rápidamente con el caso Vallarta, por favor. La versión breve, por favor, sí. El señor Vallarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en 2 causas penales distintas. Esto es importante, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Los delitos por los que se le ha acusado es secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. La solicitud inicial fue precisamente que se revisara su caso en el que se alega diversas violaciones graves al debido proceso
y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal. Esto es lo que estamos abocados desde la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia. En la atención brindada, el caso ha sido revisado desde septiembre del 2019 por instrucciones del señor presidente, en coordinación con el propio señor Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia. Y la conclusión sería que el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de las estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente, esta estrategia lo beneficiaría para una de las 2 causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que si es esta estrategia, se le aplicara el precedente Cassés, es previsible, muy probable, que sea absuelto en dicho asunto. Sin embargo, continúa una causa penal pendiente. El 19 de julio, apenas hace unos días, la defensa... Ahora, esta parte es importante porque hay que precisar la información. Si bien Israel Vallarta podría quedar libre por tortura, porque se acredite este protocolo de Estambul, que es el que acredita y es algo que menciona Olga Sánchez Cordero, lo que también pasa es que solo aplicaría para una de las 2 causas penales. Y eso no garantiza, o sea, la propuesta que hace la Secretaría de Gobernación, corrijo, solamente lo dejaría libre por una de las 2 causas penales, no por la otra. Entonces él todavía tendría este pendiente por la segunda causa penal. ¿Qué es lo que pasa? Y lo comentamos acá, Israel Vallarta no quiere salir libre por desvanecimiento de datos, él quiere salir libre por ser inocente. Entonces, la pregunta que yo me hago en toda esta propuesta que hace la Secretaría de Gobernación y el decreto que va a firmar el presidente es muy clara. Si nos dejan salir en libertad por tortura, evidentemente nadie está diciendo que sean inocentes, eso es cierto, solamente están diciendo que salieron libres por tortura. Lamentablemente, judicialmente y jurídicamente, aunque salgas por tortura, no quiere decir que seas inocente. A nosotros, en nuestra lógica, dices, a ver, si te torturaron para que fueras culpable, para que te metieran en todo este embrollo, para que al final tú dieras una confesión, lo lógico es pensar que eres inocente. A todos nos queda claro ese escenario, pero jurídicamente una cosa es una y otra cosa es otra. Entonces, jurídicamente la pregunta en toda esta propuesta es, aquellos que salgan libres por tortura, o que salgan libres bajo estas condiciones de haber estado en presos sin sentencia por más de 10 años, ¿podrán seguir luchando por comprobar su inocencia fuera de prisión? Esa es la pregunta, y quizás aquí tendría que ver cuál es el mecanismo, porque hay muchas personas, y esto es cierto, que no solamente quieren quedar en libertad, sino que quieren limpiar su nombre. Ahorita vamos a adelantarle, mi Ceci, a la explicación de Olga Sánchez Cordero más adelante, pero vamos a poner el video del presidente López Obrador. Esto es importante porque el presidente es donde pone fechas, límites y da pelos y señas sobre cuál es esta dinámica con la que se buscará, o que este decreto, qué es lo que va a buscar, qué es lo que se va a firmar muy puntualmente. Lo repite, lo dice e insiste. Así que vamos a entrar en materia con esto. ¿Qué es lo que dice el presidente? Esta firma del decreto para liberar a los presos torturados, que son no solamente sin sentencia, también entran adultos mayores y además entran los torturados. Escuchamos. Bueno, pues es importante apuntar 2 cosas. Primero, que con la Cuarta Transformación, la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función. Ya no es la Secretaría de la represión y el autoritarismo, es la Secretaría para la protección de los derechos humanos y de la justicia. Eso es muy importante. Para los jóvenes que conozcan la historia
la terrible historia de lo que fue la Secretaría de Gobernación. Desde hace muchas décadas, el papel que jugó la Secretaría de Gobernación. Era la Secretaría del Castigo, era la Secretaría de la Represión, la Secretaría del Control, la Secretaría de la Guerra Sucia. Eso se terminó. Y lo segundo es aclarar, para que no haya duda, son 4 decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial. Primero, que sentenciados del Fuero Federal, mejor dicho, no sentenciados del Fuero Federal, con más de 10 años, sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. Lo repito, internos en las cárceles federales del Fuero Federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados. 2, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del Fuero Federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. 3, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados. En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos, se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y 4, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul
va a ser liberado. No. En este país, como política de Estado, la tortura no es opción. Es el punto. Y